En la onda local de Andalucía, Andalucía Concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Sé que un día correrá el arroyo que me auguro, que en mi boca posará un beso tuyo. Abrimos un nuevo capítulo de Andalucía Concilia, un tiempo de radio destinado a reflexionar sobre conciliación y corresponsabilidad. Lo hacemos en mitad de las reuniones que se están celebrando en el marco de la Mesa Asesora por los Cuidados que organiza el Ministerio de Igualdad. Ayer precisamente participó en esa mesa la asociación Petra Maternidad Feminista. Allí plantearon su crítica a que la mayor parte de las medidas sobre corresponsabilidad se destinen a externalizar los cuidados y a favorecer la implicación de los hombres en la crianza y en los cuidados. Hoy queremos conocer más al detalle cuáles son esas propuestas, en qué consiste su mirada, y lo hacemos con María Burgos, portavoz de la asociación Petra Maternidades Feministas. María, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, yo señalaba dos de los puntos hacia donde dirigen algunas de sus críticas, y uno de esos es, critican que la mayor parte de las medidas sobre corresponsabilidad y conciliación se destinan a externalizar los cuidados, por ejemplo, guarderías, por ejemplo. Y yo me preguntaba si esa crítica va destinada a externalizar cuidados en lo público, en lo privado, a los dos. ¿Cuál es el planteamiento que mantienen desde Petra? Bueno, nosotras no es que nos opongamos a la externalización de los cuidados en sí, pero sí que vemos que la tendencia es esta línea, ¿no? de poner dinero público para esta externalización de los cuidados, y creemos que no a todas las familias les va bien esta opción y no se respetan las necesidades de la crianza temprana de los bebés y las bebés. Entonces, nosotras somos críticas con esta única medida de externalización, y creemos que lo que hay que transformar es el mercado laboral, no externalizar constantemente los cuidados y poner parches precisamente para seguir sosteniendo el sistema productivo. Lo que creemos que se tiene que cambiar es el sistema productivo y derechos laborales y transformaciones laborales para que realmente podamos tener tiempo para cuidar de las criaturas o de otras personas dependientes. Uh-huh. Entonces, sí, le iba a preguntar, dice, es necesario, lo que soluciona esto es ir a la raíz y transformar el sistema de producción, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo hacerlo y hacia dónde sería ese giro? Claro, nosotras tenemos muchas propuestas políticas, ¿vale? Dependiendo de la etapa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que es básica, que es la reducción de la jornada laboral para toda la población, como mínimo 35 horas, y para 30 horas a las personas con menores y personas dependientes a cargo, sin que suponga pérdida salarial. O que, por ejemplo, las reducciones de jornada por cuidado se remuneren, ¿no? Se tengan una compensación económica. Las excedencias por cuidados, pues que también tengan su compensación económica. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es poner en valor los cuidados y que las criaturas sean atendidas por sus madres y sus padres, que es con quien realmente tendrían que estar, especialmente durante la crianza temprana. ¿Qué otras medidas proponemos? Pues, por ejemplo, la ampliación y la transferibilidad y universalidad de los permisos por nacimiento y cuidado del menor. Nosotras creemos que los actuales permisos iguales e intransferibles discriminan a las madres y no tienen en cuenta las necesidades de las criaturas en la crianza temprana. ¿Por qué creen que discrimina a las mujeres? Creemos que discrimina a las mujeres en primer lugar porque las mujeres no pueden dar el pecho, si ellas lo desean, como mínimo los 6 meses que reclama la OMS, ¿no? Uh-huh. que es la alimentación exclusiva, y como mínimo la OMS también dice que hasta el año pues estaría bien que se estuvieran dando el pecho. Entonces muchas mujeres damos el pecho y no podemos compaginarlo bien porque, claro, no tenemos unos permisos dignos. Entonces, ¿esto qué implica? Que al final muchas mujeres acabamos cogiéndonos excedencias sin remuneración y reducciones de jornada sin remuneración, con la pérdida económica que esto conlleva. Por lo tanto, cuando ha habido dinero para este tema, se le ha dado a los más privilegiados, que son hombres, varones con buenos empleos,
todo el dinero público se ha ido para ahí, porque además al tener mejores empleos y mejores cotizaciones, ya tienen más permisos tramitados que las mujeres. Entonces, las mujeres seguimos cuidando desde lo precario, pues muchas dejando trabajos, otras cogiendo excedencias, las que se lo pueden permitir, o reduciéndose jornadas. Entonces, claro que es discriminatorio, porque como no tienen en cuenta los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, están al final discriminando a las mujeres. Entonces, es absurdo pensar que una medida igualitarista va a producir un cambio que nos beneficie a las mujeres. Lo que ha beneficiado es a los hombres, o sea, a nivel económico y de derechos. A ver si lo entiendo. Ustedes critican que, por ejemplo, ese último paso, porque es verdad que empezaron los permisos a la maternidad, en el último tiempo han llegado los permisos a la paternidad, y que este segundo paso de ampliar permisos a la paternidad, la posición que tienen desde Petra es que no está ayudando realmente a la maternidad, no está ayudando a la visión de la crianza que apoya a Petra. No, a ver, evidentemente todos los permisos son bienvenidos y que la pareja, ¿no? Si es que hay, porque no nos olvidemos que las familias monomarentales pues no tienen estos permisos el doble, o sea, no tienen las semanas como las biparentales, tienen la mitad. Pero en el caso de que haya otro progenitor, pues claro que bienvenidos sean todos los permisos, pero si es que si no se está cumpliendo lo mínimo, que era lo que exigen las madres desde hace pues 30 años, que es la ampliación del permiso materno, es muy injusto que se iguale, ¿no? Más que nada porque al final o sea, no es un tema de que los padres no tengan que tener un permiso. Lo que nosotras decimos es que si fuera transferible, pues al menos se podría distribuir la familia como buenamente quisiera. Es decir, hay muchas realidades. Hay personas que son autónomas o personas que no se cogen todos los permisos, o en fin. Y claro que al final muchas madres se lo acabarían cogiendo, evidentemente, porque es totalmente insuficiente la actual medida ahora. Es que nos hemos convertido en el país con uno de los peores permisos de maternidad de Europa y uno de los mejores, por no decir el mejor de Europa, blindado, intransferible y largo. Es decir, entonces es absurdo. O sea, ¿qué sentido tiene ser abanderados de la corresponsabilidad de esta manera cuando tenemos uno de los peores permisos de maternidad y uno de los mejores? ¿Esto cómo es esto? Hablando de los permisos de paternidad, cuando hubo aquel debate, cuando empezaba a hablarse de los permisos de paternidad, uno de los argumentos que se utilizaba en su defensa era que así, a la hora en el mercado laboral, las mujeres iban a verse menos discriminadas por un empresario que decidiese relegar a quien iba a dedicarse a los cuidados. Es decir, que al no saber, el hecho de que un padre también se coja permisos, haría que hubiese menos discriminación laboral a la hora de seleccionar a una mujer y un hombre. ¿Ustedes comparten este argumento? No, porque nosotras nos seguiremos ausentando más del empleo, primero porque nos quedamos embarazadas y nos cogemos, nos sustentamos en el embarazo, segundo porque nos cogemos excedencias sin remuneración, encima cuidamos gratis, porque nos cogemos las reducciones de jornada para solventar el escaso permiso materno, es decir, seguiremos ausentándonos más del empleo, porque la crianza temprana requiere mucha presencia de la función materna, ¿no?, de la madre. Entonces seguiremos haciéndolo. Entonces, que los hombres se ausenten, pues bueno, sí, pero que tampoco eso va a implicar. Entonces, nosotros lo que decimos es que no pongan el foco, o sea, si las discriminadas somos las mujeres, ¿por qué nos penalizan a nosotras? Es decir, que hagan medidas que penalicen a las empresas. Si hay empresas que penalizan y no contratan a mujeres porque van a ser madres, pues que penalicen a esas empresas, o que las bonifiquen si hacen buenas prácticas, o que les den ayudas para el tema de las sustituciones de personas que están de baja de permiso por cuidados. Es decir, lo que pretendemos es que le den la vuelta a la argumentación. Como nosotras nos discriminan, entonces le damos derechos a los hombres. No, si nos discriminan a nosotras, los derechos para nosotras, de manera flexible, transferible, para que cada familia se organice, y luego las empresas que se les penalice y que se les dote de las medidas necesarias para controlar todo esto. Es que si no... María Burgos, vamos a la esencia de Petra, porque uno de los principios, uno de los pilares del planteamiento de Petra es que ustedes denuncian que la sociedad actual, aquí por lo menos en esta parte del mundo, invisibiliza y minusvalora la maternidad. ¿Cómo se cambia esto?
Bueno, pues primero reconociendo las diferencias biológicas entre la maternidad y la paternidad, que no es lo mismo, reconociendo los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, es decir, el embarazo, el posparto, el puerperio, la lactancia materna, la exterogestación, todos estos procesos sexuales la gente tiene que tener nociones de lo que significan y lo que se requiere para poder llevarlos a cabo de manera saludable. Entonces, es muy importante entender que para una criatura recién nacida, una madre y un padre no son lo mismo, porque todo tiene un proceso. Esa criatura ha nacido del cuerpo de una mujer y necesita un tiempo pues para adaptarse al mundo y para establecer su vínculo con su madre y luego poco a poco pues ir evolucionando. Pero es que todas sus funciones de la neurobiología y todo, pues todo va en función al vínculo materno. Entonces, hasta que no se entienda la importancia de la función materna del tema de la lactancia materna y la importancia del apego con la madre y cómo eso influye en la salud mental de las criaturas y de las propias mujeres, es que hasta que no entendamos eso, pues es muy difícil que podamos poner en valor la maternidad. Entonces, empezaría por decir pues que la gente entienda y se forme sobre psicología perinatal, sobre el desarrollo de los bebés, de las criaturas, lo que necesitan, y entonces podremos entender bien lo que necesita un bebé y lo que necesita una madre. Esto en la primera etapa, claro. María Burgos nos decía, maternidad y paternidad no son lo mismo y además el niño, la niña necesita cosas diferentes en ese momento, requiere más de la madre. Yo quería preguntarle, porque claro, esta reflexión que usted hace me da la sensación de que choca mucho con esa idea que señalaba antes de ir fomentando la implicación de los hombres en la crianza, en la corresponsabilidad. ¿Cómo se hace esto? Porque supongo que ustedes apuestan porque haya mayor corresponsabilidad de los hombres. Por supuesto, es que eso es imprescindible. Los hombres pueden ser corresponsables igualmente, con o sin permisos, con o sin excedencia, es decir, ellos también se pueden coger excedencias, reducciones de jornada, para poder atender a sus criaturas. ¿Cómo puede atender a un padre a sus criaturas? Pues en el caso del bebé, lo importante es sostener la diada madre-bebé, ocuparse de absolutamente todas las tareas domésticas mientras la madre pues está con su criatura, le está dando el pecho. Ocuparse de las criaturas mayores. Cuando son más mayores, cuando ya ha pasado la primera etapa de la crianza temprana, conforme las criaturas ya van ampliando sus vínculos, pues claro que el padre va cogiendo más protagonismo con el bebé y puede estar presente y debe estar presente. Es que si no, qué locura, ¿no? Criar sola. Entonces, lo importante es que el padre esté presente y que no esté presente solamente cuando es bebé, sino que esté presente toda la crianza, ahí toda la vida para ser corresponsable. Las reuniones de los colegios, ocuparse de la comida, de las cenas, la compra, el médico, es decir, hay 1000 cosas de las que ocuparse que puede estar un padre perfectamente presente. Y que las mujeres lo hemos hecho toda la vida. Es decir... Y María Burgos, sabe que en el último tiempo se está hablando mucho de la familia, en el Congreso ha habido debates en el último tiempo, hemos escuchado la parte más conservadora de la bancada, incluso la ultraderecha, con Macarena Olona, hablar de una manera muy vehemente y energética en favor de la familia. Y quería preguntarle qué diferencia hay entre el discurso de Petra, que trata de apostar por esa maternidad y por dedicar más tiempo, más espacio y más atención a los cuidados, y el discurso de la familia que hace la parte política más conservadora de nuestro país. Bueno, nosotras, nuestro discurso es feminista en el sentido de que nosotras somos, en primer lugar, defensoras del aborto libre y gratuito, o sea, que la maternidad debe ser elegida y no debe ser una imposición. Pero una vez haya sido elegida, pues se tienen que tener las condiciones materiales y las condiciones de los derechos suficientes como para poder llevarla a cabo de manera satisfactoria. Entonces, nuestra primera diferencia es esa, que nosotras elegimos si queremos ser madre o no, y el tema del aborto, ¿no? Luego, el tema de los derechos. Nosotras creemos que hay que reconocer las necesidades de las criaturas y de la maternidad y que hay que darles un valor y un peso
pues muy importante. Entonces, por ejemplo, pues los permisos por nacimiento, consideramos que cuando hay un caso de violencia machista, un padre no debería de poder disfrutar de este permiso, porque ahora se están dando situaciones verdaderamente violentas, en las cuales tenemos a hombres que ejercen violencia machista con sus permisos bien remunerados y en casa, ¿no? Y muchas mujeres que se ponen en contacto con nosotras, es una de las peticiones que más tenemos, ¿no? Constantemente en redes, pues mujeres embarazadas o con bebés muy pequeños que están en procesos de separación y divorcio, que los hombres pretenden tener una custodia compartida desde el primer momento cuando son criaturas lactantes que requieren estar cerca de su madre. Entonces, este igualitarismo absurdo, pues no es la diferencia. O sea, nosotras apostamos porque la madre tenga esa capacidad de poder decidir, de poder atender a su criatura en esa etapa tan necesaria, ¿no? Entonces, nosotras no le damos no queremos darle los derechos al padre, queremos que los derechos sean para la protección de la diada, de la mujer, y que ella pueda decidir cómo se distribuyen los permisos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te ha aclarado, Sí. pero eso sería un poco. Aparte que estamos totalmente en contra, evidentemente, de los vientres de alquiler y bueno, en contra de las custodias compartidas impuestas, de la aplicación del síndrome de alienación parental y bueno, claro. Y María Burgos, una de las peticiones que ustedes han puesto de manera reiterada sobre la mesa ha sido, precisamente para apostar por una crianza, pues más sostenible, una crianza más saludable, una prestación básica, una ayuda básica universal por menor a cargo. Yo no sé si es una de las medidas que le han presentado al Ministerio cuando se han reunido en las últimas horas con el Ministerio de Igualdad. Sí, nos hemos reunido nosotras con el Ministerio de Igualdad y con el de Derechos Sociales y también hemos estado asistiendo a la mesa de cuidados y sí, la medida de un permiso por menor a cargo universal, porque nosotras creemos mucho en la universalidad de todas las prestaciones. Porque si no son universales, se queda muchísima gente fuera y precisamente somos uno de los países con mayores índices de pobreza infantil. Y esto está directamente asociado a la pobreza de las madres. Porque una vez tienes hijos, eso es un factor de desprotección en este país, porque como no hay medidas que protejan la crianza, pues las madres acaban criando solas, encima con los índices de violencia machista, con la falta de corresponsabilidad que hay. Es decir, todo esto, al final, las madres acaban ocupando solas y sin remuneración. Entonces, por eso sí que pedimos esa prestación universal por menor a cargo, que parece ser que es una de las medidas que sí que pretenden en un futuro tener. O sea, que les han dicho que sí, que se lo plantean. Sí, esta sí, la de prestación universal por menor a cargo. Sí. Luego otras, pues pedimos otras muchísimas cosas. Por ejemplo, permisos para el tema por cuidado de hijos hospitalizados por enfermedad, o para poder llevarlos, para poder ir a las reuniones escolares, para poder implicarnos en el tema escolar. Son totalmente insuficientes los permisos retribuidos por enfermedad de hijo que hay ahora. Entonces sí que creemos que se debe de ampliar. O un permiso pedimos en su momento por el tema de la cuarentena, cuando las criaturas tenían que hacer cuarentena, que esto fue una absoluta locura, ¿no? Pues que exista un permiso para poder atender a nuestras criaturas. Y en general, nos decía, a esa medida concreta de una prestación básica universal, el Ministerio se mostró bastante cercano y bastante receptivo, pero en general, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Salieron satisfechas desde Petra? Bueno, nosotras sí que hay muchas cosas que compartimos digamos en el análisis de la realidad, pero no en las propuestas, ¿no? Entonces sí que hay propuestas que sí que las tienen más presentes, otras menos. Por ejemplo, sí que ahora nosotras, una de nuestras propuestas era el permiso preparto, que esto sí que lo quieren incluir en la reforma de la ley de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras pedíamos que las mujeres embarazadas de manera universal pudieran tener un permiso preparto que cubriera mínimo desde la semana 36. Ahora parece que están recortando a la 39. Bueno, que nos parece totalmente insuficiente, porque nosotras pedíamos como un mínimo desde la semana 36 para que las mujeres pudieran descansar pues esas últimas semanas antes de parir y pudieran afrontar el parto pues con la mayor calma posible. Esto parece que sí que lo quieren incluir. Lo que sí que no han incluido, por ejemplo, es nuestro permiso puerperal, que es un permiso específico que pedimos para las mujeres que gestan, que paren ¿Y este permiso está en algún otro país ya en aplicación? Sí,
sí, tanto el permiso preparto como el permiso de maternidad específico, la tendencia en otros países es que tener unas semanas de permiso preparto para la madre, para el embarazo, para proteger la última etapa, después un permiso de maternidad exclusivamente para la madre, para poder recuperarse del embarazo y del parto, y una vez esa mujer se ha recuperado, que es que empezamos los permisos en igualdad de condiciones, y no es así, porque no estamos en igualdad de condiciones, pues una vez se ha recuperado, entonces inician el permiso, digamos, parental o por cuidado del menor, cada país lo llama de una manera diferente, y ahí esos permisos suelen tener una pequeña parte intransferible, pero la gran mayoría de semanas se suelen distribuir como buenamente quiera esa familia. Entonces, eso es lo que nosotras pedimos, parecernos a las de Noruega, a las suecas, a otros países. Queremos esos permisos nosotras. Pues María Burgos, sí, dígame. Que lo que nos dicen es que si tenemos estos permisos nos los cogeremos, y es que las mujeres, evidentemente, solamente quiero decir que un permiso, un derecho, nunca nos va a perjudicar. ¿Cómo va a perjudicar un derecho blindado que nos da dinero y nos da derechos laborales? Esto es que es absurdo, es que es el mismo argumento que tenían hace 30 años para no querer ampliarnos la baja de maternidad. Es el mismo, es absolutamente el mismo. Bueno, pues hoy queríamos conocer más de las propuestas de Petra en relación a la crianza, a la maternidad, que además ayer en el Ministerio de Igualdad se pusieron sobre la mesa en el marco de esa mesa asesora por los cuidados, y hoy queríamos recoger el análisis de la voz de su portavoz, María Burgos. Que vaya muy bien y muchas gracias por habernos atendido. Pues muchas gracias a vosotras.